el preoperatorio, ¿sí? Según lo que está programado, propuesto por el programa de la profesora, es que yo debo dar preoperatorio, clasificación, admisión del paciente quirúrgico, valoración de enfermería, valoración de factores de riesgo. Y si ustedes me siguen, van a ir viendo eso, está todo en el programa, no está nada sacado de otro lado. La preparación del paciente para cirugía programada y apaguen por favor los micrófonos nada más, please, porque yo me voy a perder, me voy a poner a jugar con otra cosa. Tengo niños chicos acá, así que soy fácil de ir a ver dibujito animado, así que no me tienten. Otro tema que vamos a ver, preparación del paciente para cirugía programada y de urgencia, la verificación, qué son la verificación de estudio, qué es el consentimiento quirúrgico, qué es la profilaxis antibiótica, la tromboprofilaxis, medidas preventivas para evitar molestias y complicaciones postoperatorias, preoperatorio inmediato y preparación de piel, acceso y vestimenta. Eso es lo que se va a desarrollar. Ahora, hay algunas cosas que quizás a ustedes no les quede claro o tengan dudas. Por eso está la propuesta. Levantar mano, que eso me va a ayudar en caso Lucía, a escribir en el chat para que si surgen dudas, luego la vamos sacando en claro o tratando de aclarar un poquito el panorama. Acá, para que ustedes estudien el preoperatorio y estudien todo lo que hay en enfermería quirúrgica, todo está escrito, según lo dice y está firmado por la profesora Pereira, y nosotros a lo largo de este periodo que la acompañamos a ella, entendimos que es así, todo está escrito. Lucía ya subió a la página de Moodle la bibliografía que nosotros estamos empleando, y más la cartilla de preoperatorio que ya tiene sus años de vigencia y que le permiten a los estudiantes hacer un conglomerado de lo que vendría a ser el preoperatorio, más las otras cartillas que fue realizado por los JTP para que ustedes, en algunos de los casos, cuando estábamos en la universidad, pudiésemos acceder a los libros y a veces era imposible. Así que el material lo tiene. Todo está explicado. Los que ya hicieron la materia es solamente repaso. Lo que lo están haciendo es, tengan en cuenta y pónganse en esta visión. Yo soy enfermera y yo voy a ver pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Si se ponen a analizar desde la postura de que tienen en sus casas algún familiar que se va a operar o fue operado o ustedes mismos fueron operados, interrelacionen esos conceptos porque de alguna manera el caso que se le presentó era justamente para entrar en práctica de lo que es enfermería quirúrgica, ya que nosotros no estamos yendo a hospital. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Por lo tanto, acá es muy importante considerar lo que es la enfermería quirúrgica, entrando a lo que es nuestra unidad y lo que es nuestro acervo dentro de esta materia. Cobra real importancia la enfermería quirúrgica porque el paciente, cuando va a ser intervenido o quizás tenga que ser intervenido, debe pasar por todas las etapas del perioperatorio, y el lograr o no los objetivos va a depender del conocimiento científico y técnico y de la humanización, de la empatía que tenga el personal de enfermería en este proceso. Por lo tanto, ya lo habíamos mencionado el día lunes, que la enfermería perioperatoria, en la cual yo voy a desarrollar la primera, engloba 3 momentos fundamentales. El preoperatorio, que en este caso me tomo el atrevimiento de ir pasando algunas imágenes que son propias de este acontecimiento de pandemia de COVID, que ahora nosotros debemos estar atendiendo al paciente y a los pacientes con las medidas de bioseguridad, pero que sí debemos entablar con ellos el diálogo y el acercamiento hacia los pacientes.
engloba el transoperatorio o intraoperatorio, ya que algunos de los chicos habían preguntado si es lo mismo. Trans es adentro, intra es adentro, así que las dos palabras están bien porque está dentro del quirófano. Toda persona que ya está dentro del quirófano con la técnica o la táctica quirúrgica y la patología que el paciente así lo tenga. Y luego el postquirúrgico es todo paciente que sale ya del quirófano y que lo vamos a atender en habitación. Muchas de las cirugías o gran parte de las cirugías son atendidas en el postoperatorio, en las salas, en los servicios de quirúrgica o de cirugía. Pero también hay que entender que hay varios pacientes que van a ser atendidos en cuidados críticos o cuidados intermedios. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que abocar a lo que vamos a recibir en los servicios de cirugía. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a un concepto que dice y que está en la cartilla, así que no lo tomen como algo sacado de otro lugar. También están en los libros, esto está todo escrito. Eso le quiero dar un gran convencimiento y acercamiento hacia la bibliografía y hacia las cartillas. Aprovechando de que ahora tienen que estudiar, practiquen si pueden en sus casas con algunas de las técnicas que se le vaya realizando. Acá en enfermería, nuestra arma, nuestro elemento fundamental son las manos, son nuestros ojos, son nuestra forma de hablar. Y quizás ya cuando tengan que ir al hospital, ya lograr con mejor experticia ciertas técnicas o procedimientos. Vamos al concepto en sí del preoperatorio entonces. Me he sentido muy acompañada. En ningún momento me he sentido. El preoperatorio inicia o comienza cuando el paciente va a una consulta por una dolencia al médico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo sabemos? No hablamos de una gastritis, en este caso hablamos porque ya, y quizás esto ustedes me lo pueden entender mejor cuando hay problemas de colelitiasis, como en el caso que se presentó. La persona llega a la emergencia porque de un momento a otro está con mucho vómito, está con mucho dolor, está con diarrea, siente malestar general, sudoración. Y cuando se llega a la guardia, lo único que a veces se hace es paliativo o internarlo. Se trata de ver si calma el dolor. Si no calma el dolor, se la interna y se pide una serie de estudios. O se le da medicación al paciente para que se vaya a su casa a hacer el tratamiento y se haga una serie de estudios. Esos estudios van a depender del órgano que esté afectado. En este caso, con una colelitiasis hay que ver cómo está la bilirrubina, cómo está funcionando su hígado, cómo está su hematocrito, y para ello, ¿qué es lo que va a necesitar? Va a necesitar un laboratorio bioquímico, con ciertas cosas. Ahora, también para determinar si es que tiene litos en la vesícula o si tiene alguna alteración, ¿qué es lo que va a pedir? Una ecografía abdominal. Si así otros estudios más, cuando va de nuevo a la consulta y le dice el paciente al médico, con el tratamiento que me dio me sigue doliendo, pero ya me hice los análisis, ya me hizo el estudio. Y allí el médico, ¿qué va a observar? Que el paciente tiene cálculos o litos, que sería lo correcto decir, hay que intervenirlo quirúrgicamente. Entonces, allí lo que se va a determinar es que el paciente va con el médico, coordinan allí lo que sería operarse. Entonces, ¿cuál es el preoperatorio en sí para nosotros? Es el objetivo final, es una adecuada preparación para favorecer una recuperación lo más completa y rápida posible para el paciente. Por lo que es muy importante recordar o repasar un concepto que dice Dubois, uno de los grandes científicos que nosotros tenemos dentro de lo que es enfermería, dentro de lo que es la medicina, y que nosotros a veces nos dedicamos a no leer, porque a veces queremos lo más simple, lo que está escrito en un slide,
y a veces eso no nos ayuda. Entonces yo los motivo a que leamos, que veamos autores. Y por ejemplo, Dubois, en el año 2001 manifiesta que el preoperatorio es el periodo que comprende el estudio y preparación del paciente para la intervención quirúrgica. Empieza con la entrevista inicial del cirujano con sus pacientes y que es uno de los puntos estratégicos en la relación y termina al iniciarse la anestesia en la sala de operación. Ese es un concepto. Otro concepto que está ligado desde el área de enfermería indica que es un proceso integral que comprende para nosotros los enfermeros aspectos de soporte emocional, psicológico, las condiciones físicas y de función orgánica con la finalidad de disminuir ¿qué? Los factores de riesgo quirúrgico. Para entender esta realidad, es importante que, como yo le dije hace un momento, va a depender de qué órgano vamos a operar. Y les invito a ustedes que se hagan en una hoja que seguramente yo veo a Velázquez que está escribiendo, que haga un esqueleto de un cuerpo humano, ya sea con palitos, ya sea con forma de gordito, flaquito, y que en ese lugar nosotros nos situemos en la clasificación de cirugía. Ponemos a un individuo, ponemos a ese muñeco y nos podemos preguntar en qué tiempo de realización se puede hacer esa cirugía. Una cirugía puede ser inmediata porque está en riesgo de muerte, que eso ya lo voy a explicar con el preoperatorio de urgencia, pero que, por ejemplo, la cirugía implicaría que el paciente está con una hemorragia masiva. ¿Qué quiere decir? Que está vomitando sangre o que está eliminando materia fecal con sangre, o por una situación de rencilla, una herida de arma blanca o de arma de fuego en ciertos órganos vitales, o porque hay una peritonitis, se ha reventado el apéndice. Eso puede ser una forma de clasificación de cirugía y estamos hablando de que va a ser una cirugía inmediata. Y entonces nosotros vamos a hablar enseguida de lo que consiste el preoperatorio de urgencia. Y la mediata, es la clasificación de cirugía, es la que me va a determinar un poquito más de tiempo para prepararlo al paciente para hacerlo intervenido quirúrgicamente. En este caso, como el estudio de caso que se presentó, o como quemaduras extensas donde hay que primero hacer un buen toilet y después hacer las intervenciones, o las necesarias, que eso ya lo vamos a ir viendo con las patologías que se van desarrollando en el transcurso de este cuatrimestre, que como sería problemas en las personas masculinas de la próstata, o a nivel general varones y mujeres con el problema de los cálculos biliares. Y está la otra clasificación que es la opcional. ¿Cuál es la opcional? Quiero bajar de peso y no me ayuda nada, entonces me hago una plastía, o me dedico, quiero sacarme las cicatrices, o me quiero sacar los tatuajes que me hice de más, que quiero cambiar el nombre de mi novio por el otro que tengo y ya me quedo mal. Entonces, esos serían opcionales. Esos serían también tipos de clasificación. Según si el paciente va a ser evidente, es decir, como ser la parte externa, es mejorar mis rostros, mejorar mis brazos, o alguna situación que yo me haya realizado algunos tatuajes, por ejemplo, y que en estos momentos no son de mi agrado. Y las que están inminentemente en la mayoría, que es interna, que es donde se va a ingresar a través de las técnicas quirúrgicas adentro de los órganos. A través de la localización por sistema, es por eso que le dije que realicen en su carpeta, en su hoja, el esqueleto. Un esqueleto, un cuerpo, un dibujito simple o algo así que no lo van a ver por el refractario de la luz, pero que ustedes se pongan a ubicar dónde está la parte cardíaca, torácica, la parte intestinal, la parte neurológica o neurocirugía, que aquí es donde vamos a tener la parte urológica, la parte articular,
O sea, hay una serie de situaciones en la cual cualquier parte de nuestro cuerpo puede ser intervenido quirúrgicamente. Y también, bueno, podemos hacer otro tipo de clasificación. Esta clasificación que ustedes ven está en la unidad número 1, así que no se asusten, que no lo han encontrado, que no lo ven o que alguna cuestión. Esta clasificación ya está. Yo lo único que hice fue sacarlo, pegarlo para que se interprete cuál va a ser nuestro rol en el preoperatorio. Nuestro rol del preoperatorio va a estar en cualquiera de estas situaciones. Por eso es que las pongo a colación. Pero ustedes ya lo tienen, así que no se asusten. Esta clasificación ya la tienen en la cartilla número 1. Esta también está en la número 1. Así que todo está escrito como dice la profesora, la jefa. Ahora, según el tipo de ingreso a la cirugía, esto es importante a tener presente para que no se hagan un rollo. El preoperatorio puede ser en cirugía programada o cirugía de emergencia. Y ya voy a ir explicando de apartes. La cirugía programada se divide a su vez en dos partes o puede ser considerada por dos momentos. Cuando el paciente tiene que ser internado unos días o semanas para establecer o restablecer algunos valores clínicos. En este caso, y para los que no han hecho la tarea, para no comenzar a hacer el ejercicio, es el caso que tiene Juliana López. Y la cirugía programada o cirugía ambulatoria sin internación es cuando el paciente se preparó en su casa, hizo todos los deberes que el doctor le indicó para que cuando hayan programado la cirugía, venga hoy día a las 8 de la mañana con una preparación ya anticipada y que únicamente nosotros le vamos a controlar los signos vitales, le vamos a dar la ropa para que se cambie y entre quirófano. ¿Se entiende esta simple clasificación? Ya más adelante comienzo más explicarlo más claramente, si no lo entienden hasta ahora. Pero acá la idea es que entiendan. Cirugía programada con internación, como en el caso de Juliana López. Y la cirugía ambulatoria sería la persona que está programada para la fecha, por ejemplo de hoy, ingresar directamente a quirófano. La otra clasificación de preoperatorio hace referencia a la cirugía de emergencia y urgencia. Emergencia significa riesgo inmediato de vida, que debe ingresar al quirófano por un accidente grave, por una herida de arma blanca en ciertos órganos vitales, es inmediata. Y la de urgencia, que es la que a veces nos amerita un poco más de tiempo para hacer ciertos estudios, como en el caso del apéndice. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se busca con la cirugía programada con internación? Y eso ustedes lo tienen en la cartilla. Es cuando al paciente, en la programada con internación, el paciente se le debe internar para restablecer los valores y allí, en esa institución hospitalizada, se le va a realizar los estudios que necesitan. Llámese ecografía, llámese laboratorio, llámese radiografía, llámese en este momento, y la mayoría de los pacientes que se van a intervenir hoy en tiempo de pandemia, es realizar la PCR si es o no positivo o no con respecto a COVID. Que acá después vamos a hacer una aclaración. Paciente que tiene COVID tiene que hacer el tratamiento previamente en su casa para después volver a internar, pero eso va a depender de los casos. Pero por lo general, paciente que está programada y está internado, allí se realizan los estudios. ¿Cuál es el éxito de la cirugía programada con internación? Y va a depender del estado físico del paciente, de los factores de riesgo, que ya lo vamos a ver con más detenimiento, que la edad, los vicios, la nutrición, llámese desnutrición, obesidad, o la intervención quirúrgica a realizar. No es lo mismo una colostomía a una uña encarnada. Como ejemplo general les aviso.
Además, la uña encarnada no se interna, chicos. Lo que sí se interna sería un pie diabético, ¿ok? Antecedentes de salud. La persona que se va a intervenir quirúrgicamente quizás ya haya tenido el antecedente de haber sido intervenido anteriormente y cuyas experiencias en algunos de los casos no es tan positiva. Entonces viene miedo y allí entra a nosotros el rol de la empatía con estos tipos de pacientes. ¿Cuáles son las características de la cirugía? Y bueno, implica mayor costo hospitalario. ¿Por qué? Hay que internarlo, implica hospedaje, utilería, médico, laboratorio, estudio. El paciente no se reincorpora inmediatamente al seno familiar, lo que hace de que el paciente tenga que recibir la visita a los familiares. Hoy en tiempo de pandemia no se puede hacer como antes, eso también no le ayuda al paciente en su forma emocional a afrontar esta situación de cirugía, que eso ahora hay que tenerlo presente, antes no lo teníamos. Lo que teníamos era miedo que los familiares lleguen al hospital llevándole los sándwiches de milanesa que le hacían mal al paciente. Hoy por hoy no se los interna por esa situación, los familiares no ingresan tanto al hospital. El paciente va a estar mayor tiempo en incapacidad, que quiere decir que no puede salir a trabajar porque va a estar internado, por estar haciendo estudios, porque está tratando de mejorar sus valores para intervención. Y obviamente eso acarrea hoy por hoy, como siempre, el riesgo nosocomial va a aumentar, no solamente ahora por la cuestión de resfrío o algo, sino también por el COVID. Alguien lo puede llevar y ahí podemos postergar en este momento lo que sería la cirugía. Eso, y lo que sí tiene como característica en la cirugía programada con hospitalización es que enfermería puede realizar educación oportuna, que ya vamos a implicar o explicar en qué consiste cada una de lo que sería la educación del paciente hospitalizado para evitar las complicaciones. Ahora vamos al siguiente cuadrito, que yo le estaba mostrando, ¿se acuerdan? El que no sé si ustedes lo ven y que me está saliendo el cursor con movimiento, la cirugía ambulatoria. Cuando el paciente se interna, ese día, chicos, llega al hospital, llega al servicio y me dice, me tengo que operar. Y nosotros en el servicio tenemos siempre una habitación que es para consulta, para consultorio externo. Viene esa persona, ya con anticipación ya hizo arancelamiento, lo que nosotros tenemos que recibirlo es para admitirlo, para hacer la hoja de historia clínica, la hoja de enfermería. Es cuando llega el día y su recuperación lo va a hacer también en su casa, no va a quedar internado, salvo alguna eventualidad o alguna situación que se haya planteado en el quirófano. En ambos casos la preparación es la misma, la preparación quirúrgica es la misma que vamos a hacer en el hospital, pero solamente difiere que lo va a hacer él en su domicilio bajo su supervisión. En la cirugía mayor ambulatoria está destinada a pacientes con intervenciones sin complicaciones que requieren una anestesia general no prolongada o en cirugías pequeñas con la extirpación de un quiste, hernias simples, cirugías traumatológicas pequeñas o en este caso también, vaya la redundancia, pacientes que no se lo va a tener mucho tiempo por este riesgo de COVID. Siempre se habla que al paciente ahora se lo trata de que el paciente no tenga tantas complicaciones y que la recuperación lo pueda realizar en su casa. Ahora, este cuadrito que ustedes están observando, que dice según el ingreso, tanto en la cirugía programada como en la cirugía ambulatoria, nosotros vamos a tener 3 ejes fundamentales en la cual enfermería va a trabajar y que a veces les cuesta mucho desarrollar cuando se les pide en los parciales o cuando se les pide en el examen final. Las cirugías requieren admisión de paciente. ¿Cómo vamos a tener un paciente si no lo ingresamos, si no controlamos signos vitales?
Entonces, ¿qué tiene que hacer la enfermería en la admisión del paciente? Es recepcionar al paciente, lo debe identificar, contactar datos de la historia clínica. Es el primer contacto que tiene el paciente con la familia. Es de gran trascendencia. La relación positiva que se puede establecer se convierte en un verdadero recurso terapéutico, ya que la enfermera con su empatía le va a indicar cuáles son las normas, las formas de comunicación hospitalaria, la de internación, cómo va a ser la comunicación con el equipo de salud. Es la mediadora de ese paciente al servicio de salud. Porque mucha gente, como en este caso de la Juliana López, nunca fue intervenida quirúrgicamente, nunca llegó al hospital. Entonces, todo es nuevo, todo le asusta, todo puede ser negativo. Entonces nosotros con nuestro rol podemos acompañarlo y darle cuáles son las pautas, cuáles son las normas de la internación, cuál es el reglamento, cuáles son los horarios de comida. También eso implica que Juliana López puede ser que sea celíaca o no sea celíaca, o que sea diabética o no sea diabética, que nos dé ciertas informaciones para que también a nivel de ese tipo de información nos vaya sacando de la mejor, de cómo poder atenderla, cómo poder cuidarla, ¿sí? Y lo que hacemos después en la admisión del paciente, ¿qué es? El control del signo vital, el peso y la talla. El otro es importante, y acá es la que a veces les cuesta a ustedes relacionar a las personas que estuvieron cursando ya la materia, es la valoración del paciente. ¿Qué consiste el segundo paso? Proporciona datos necesarios que servirán para comparar el proceso quirúrgico. Permitirá identificar factores de riesgo y determinar un plan de cuidados para el postoperatorio. El controlar el peso y la talla implica determinar que si el peso está relacionado con la talla en forma equilibrada o si hay obesidad o si hay desnutrición. Cualquiera de las dos instancias, los dos extremos, van a producir, y le paso el espichito para que le presten atención al profesor José Rajido, con el proceso de cicatrización. Si yo no tengo en cuenta cómo es el peso, la talla y los factores asociados, ya sea diabetes o problemas de coagulación, voy a tener dos cosas alteradas en el proceso de la cicatrización, ya sea por desnutrición, por obesidad o por patologías asociadas. Otra cuestión que debo considerar es el aspecto general, el aspecto físico. Puede ser que sea una persona que sea muy activa y que esté siempre reluciente, llena de brillantes, de pinturas, que en algunos casos para cuando hacemos el preoperatorio inmediato le debemos sacar. Pero hay algunas personas que son con personalidades alicaídas, que no quieren tanto bañarse, que llegan un poco con la cuestión de falta de higiene, o por rasgos culturales, que es lo que habíamos manifestado la otra vez, no tienen el acceso a agua caliente para bañarse, entonces acá entra a jugar la predisposición y de ofrecerle los lugares para que se realicen las higienes adecuadas. La actitud mental, como le decía, hay personas que pueden ser muy ansiosas, otras que son muy dependientes, hay algunas que son muy valientes, muy de afrontar la situación, la realidad en la que están vivenciando, y hay otras personas que son temerosas. Hay otras personas que son el eje fundamental económico de la familia y hace de que lamentablemente su preocupación radique que puede o no perder su trabajo, o que no va a poder sustentar o llevar a sus niños a la escuela. Hay una serie de factores que también nosotros debemos conocer y entender a veces por qué algunos pacientes actúan de determinadas formas y no se dejan, no colaboran con nosotros. Y eso es empatía. ¿Cuál es el estado de conciencia del paciente? Algunos pacientes, sobre todo los ancianos, a veces el periodo de internación le hace estar perdidos, o sea, desorientados sería la palabra correcta, como que niegan la atención, o por el accidente o por alguna situación no estén lúcidos, no estén orientados, quizás no quieran hablar, son de poco hablar, no estén orientados en tiempo y espacio. Como le había manifestado anteriormente, hay experiencias quirúrgicas y situaciones familiares que le implique tener miedos. Otras cuestiones que deben considerar con esta valoración del paciente es determinar si
cómo están los signos vitales, cómo es su ritmo de evacuación. Yo les dije ayer el lunes cuando estuvimos hablando con respecto a las necesidades. Hay personas que lo consideran normal, la eliminación intestinal una vez a la semana. Hay otros que lo hacen todos los días. Y esto de estar internado a veces hace que el paciente tenga constipación. Y eso hay que averiguar, porque tenemos que estar seguros que ese paciente tenga limpio los intestinos para la cirugía. Porque si no, hace una relajación de fin del quirófano, se suspende cirugía. Por eso es tan importante saber el tiempo de evacuación. Y si es mujer, hay que saber tiempo de menstruación. ¿Por qué? Porque cuando termina la cirugía y termino con sangre, van a pensar que me han desangrado, que algún órgano quedó abierto, y eso no es bueno, es alterar nuestro sistema. Y o determina si menstrua, si no está embarazada, porque de allí también se selecciona a qué servicios tendría que ser asistida la paciente, porque así lo requiere, ¿sí? También es importante en esta valoración del paciente si toma medicamentos, qué tipo de medicamento, por qué lo toma, cuáles son los hábitos. Considera y pregunta si es alérgico a algo. ¿Por qué? Porque no administra es alérgico a la dipirona, hay algunos que son alérgicos al látex, y hay una serie de situaciones que uno debe ir preguntando. Eso es valoración del paciente, por eso me detengo en este slide, pero que todo eso está reflejado, contenido dentro de la cartilla, está dentro de los libros, no es algo que yo lo esté sacando y que se me haya producido la iluminación, no, nada que ver, está todo escrito. Hay que ver cuáles son los hábitos de distracción para el sueño. Hay algunas personas que no pueden dormir en lugares ajenos, llámese hospital, llámese hotel, llámese la casa del amigo, no puede dormir. Bueno, hay que determinar qué es lo que le ayuda a dormir. Tampoco le vamos a dopar, pero sí hay que conocer para informar al médico si le va a ayudar con algunas cosas, con alguna medicación para que duerma, o está las actividades de enfermería, las intervenciones de enfermería, que es muy variado, que puede entretenerlo para que así duerma, que están en los NIC y los NOC dentro de actividades de recreación. También cuáles son los valores y creencias de los pacientes. Hay algunos que son muy apegados a la vida religiosa, otros directamente dentro de la vida de reflexión, y eso es importante conocer. Por lo que verán, estas cosas en la valoración me van a ayudar a mí a cómo atender. Y en la preparación del paciente, eso lo vamos a ver en detalle en lo que sería preoperatorio inmediato. Con respecto a los factores de riesgo, a esto me hago referencia. Acá ustedes quieren intervenir, quieren anotar, quieren escribir en el chat qué es lo que están viendo, qué es lo que ven de diferente como factores que pueden alterar. Están despiertos, están durmiendo, yo veo alguna que se mueve, está muy abrigado. ¿Alguna intervención por parte suya? Ahí empiezan a describir, dice, sobrepeso, obesidad. ¿Qué más? La alimentación, la edad. Desnutrición. ¿Edad en qué? ¿La edad de quién? Edad, estado nutricional. Ahí Luján, Ale levantó la mano. Bien, ¿qué quiere la Ale? Que pregunte, que hable. Acá adultos mayores, sí. Buen día, profesora. Buenos días. Que usted estaba hablando con respecto a lo que hay que valorar y todo lo que estaba hablando anteriormente, ¿es en el aspecto de la cirugía programada? Todo va a ser en la cirugía programada, también puede ser en la cirugía programada ambulatoria también, porque uno tiene que ser rápido. Nosotros somos rápidos en la pregunta. Es como cuando uno quiere conocerse o hacerse amigo en el colectivo o está en el aula. Usted cuando ingresaba al aula, ¿qué quería? Conocer de alguno y rápido captaba quién ingresaba más. Bueno, en este caso no nos podemos dispersar. Tenemos una sola persona frente a nuestra y podemos hacer un escáner con la práctica, con la experticia un poco más rápido de nuestras realidades.
¿sí? Esa valoración la podemos hacer en el ambulatorio y en el programado, sobre todo más en el programado con internación. Ah, bueno, gracias. No, de nada. ¿Preguntas, dudas, consultas o seguimos? No, están diciendo edad, estado nutricional, adultos mayores, consumo de tabaco, sobrepeso. Bien. Esos son los factores. Estado hidroeléctrico, patologías asociadas. Bien, está bueno esto de que pongan patologías asociadas. Si ustedes ven a dos ancianos y uno de ellos está manejando una bomba de infusión, una bomba de alimentación más una vía parenteral, eso quiere decir que la persona que va a ser intervenida quirúrgicamente también tiene otras patologías. El abuelo que está con el sombrero, quizás no solamente la edad, sino que sea el sostén económico de la niña que está atrás, y eso también va a influir en la relación con la atención de la internación. Muchas de las familias, y esto es una realidad que a veces es cruel o dura, o lo que estamos vivenciando, a veces se está viviendo con el sueldo del abuelo, con la pensión del abuelo, por la falta laboral. Entonces eso también debe preocupar no solamente al abuelo, sino al grupo familiar de la salud. La cuestión de a veces de las familias donde únicamente son hombres los que viven en la casa, el hijo y el padre, y a veces el hijo tiene que trabajar y no tiene la misma contención para con su papá, a veces no hay un buen entendimiento, o quizás sean la misma, de los mismos gustos o haya mejor contención, y eso también influye, o sean únicamente los dos y no haya más gente para que los pueda acompañar en el proceso de postoperatorio. Las personas obesas, que a veces con esta cuestión de tener obesidad implica que a veces puede tener problemas circulatorios, respiratorios, diabetes, problemas renales, o sea, es la sumatoria. Yo veo un obeso y puedo tener entre medio de ellos una serie de patologías ya internas asociadas y factores de riesgo. El paciente que tiene y una alteración mental, porque la obesidad como la desnutrición o la anorexia son alteraciones de ansiedad con la cuestión alimentaria. Y entonces la desnutrición no solamente es una alteración del cierre de los tejidos más adelante, sino también es una alteración de cómo nosotros estamos pensando, si permanentemente nos estamos viendo gordos o si nos estamos viendo muy flacos. Y eso también es un factor que va a depender. Entonces, en síntesis, y de acuerdo a lo que habían dictado los chicos, es lo que ellos dijeron. La edad, el estado nutricional, equilibrio de líquido y electrolítico, el estado general de salud, el uso de medicamentos, la actitud, y no me sé qué es lo que dice más abajo, porque hay un cartelito que no me deja leer, pero que sería la salud mental. Como verán, esos factores de riesgo van a estar. También hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si los pacientes se movilizan, si caminan, si son independientes, si son dependientes, de qué manera a veces con este caso de COVID podemos tener un acompañante o no terapéutico dentro de la internación del preoperatorio programado. O cuando llegan al ambulatorio dice que el paciente debe venir con un familiar, pero no debe ingresar a la consulta. En este caso se debe dejar entrar a la consulta para que ingresen. Ingresan no videntes, ingresan pacientes con muletas, ingresan pacientes en silla de ruedas, pacientes que no escuchan bien. Todas esas cuestiones, factores que ustedes van viendo pueden alterar o cambiar en nuestra atención. El uso de medicamentos es importantísimo. Mucha gente se medica ahora, no solamente con pastillas comerciales, sino que está con la parte de la herboristería, está con las dietas y con ciertas conductas de tomar té de hierbas, y eso hay que conocer para evitar luego alguna problema en cuanto a que no se dejan asistir con ciertas cosas. Entonces debemos conocer qué tipo de medicamento. Y como dice acá el paciente que está con la PESA, la neuronita que está, depende también de la salud mental. Es muy importante saber cómo está la persona para poder afrontar esta realidad operatoria. Y como le había manifestado y que lo estuvimos viendo con la persona que estaba obesa, que yo le decía que podemos tener patologías asociadas,
Acuérdense que la persona que va a ser intervenida quirúrgicamente no solamente puede tener patologías metabólicas, sino las enfermedades cardíacas. Y operamos al que tiene angina de pecho y hipertensión severa, y sí, pero con recaudos. El médico, el cirujano, el anestesista van a tomar sus medidas, pero hay cirugías que hay que hacerlas. Hola, querido profesor, ¿cómo le va? Hola, buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Estamos bien. Una pequeña Bueno. intervención. Lo que les quería comentar es que en este momento, si es que tenemos la posibilidad de entrar a hacer las prácticas hospitalarias y trabajar con un preoperatorio, tengamos bien presente los aspectos psicosociales y la ansiedad que tiene este paciente, porque acuérdense que por el efecto COVID se ha cambiado todo el protocolo de ingreso a los hospitales. Antes, un paciente que se operaba, podía entrar la madre, el hijo, un ratito se turnaban, al menos así era en mi institución, un ratito se turnaba con el hermano. Ahora no, entra una sola persona y lo que era antes 2 horas, ahora se convirtió en una sola hora. O sea que nosotros tenemos que pensar que esa hora que le está faltando la tenemos que suplir nosotros, enfermeros, mientras dure esta pandemia. Entonces, esa parte es la que hay que darle mucho hincapié. Y aparte, porque es una parte muy esencial, que es donde comienza el nexo de este paciente y la interrelación enfermero-paciente, que después vamos a necesitar mucho de su colaboración, porque vamos a tener que hacer otras actividades cuando yo lo tenga en el postoperatorio. Pero acá en el preoperatorio, el acompañamiento, el trato humanizado y la comunicación, no se olviden, son factores muy importantes en esta época principalmente. Lo veníamos diciendo ya de hace mucho, pero ahora como que se ha agudizado un poco más. De pronto, el paciente ante muchas dudas se siente solo. Antes lo que volcaba con su familiar, ahora es un poquito rapidita nomás la cosa y termina la visita. Gracias, profesora. Así es. No, de nada, muchísimas gracias a usted. ¿Se entiende el por qué le reforzamos de la cuestión social, cómo a través de la cirugía programada se puede hacer este tipo de valoraciones? Porque no tenemos mucho, tenemos muy poquito tiempo para con el familiar y somos nosotros los que debemos conocer todo esto, porque esto nos va a permitir a nosotros atender al paciente. Antes nos ayudaba el familiar, entre comillas, porque a veces en vez de ayudar, a veces sobrecargaba. Entonces, la anamnesis, la valoración del paciente para nosotros en esta instancia es muy importante. Preguntar, entablar esa empatía de diálogo con el paciente para que ellos nos cuenten si hay enfermedades, si tienen otras dolencias, porque a veces suspenden cierta medicación y cuando se le hace la cirugía no hay mejoría, no hay evolución favorable. ¿Por qué? Porque no dijo que estaba tomando otra medicación. Y allí se ve alterado también, se hace más larga la hospitalización del paciente o se complican las cirugías porque a veces no avisan. Entonces es necesario conocer porque hay ciertas patologías que incrementan el riesgo quirúrgico, ¿sí? Oh, wow, ¿cómo estamos hoy, no? ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Vamos bien? Recuerden que a nosotros hay una parte que sí nos